Parecieran quizá visiones catastrofistas, pero posiblemente uno de las batallas más fuertes que haya que librar en el país en los próximos años sea precisamente la del agua. O para decirlo de una manera, digamos, más conservadora, lo que habrá que prepararse va a ser para vivir con poca o con muy poca agua en algunas zonas del país y particularmente en la Ciudad de México. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, en esta época en la que el propio estiaje cada año nos recuerda el valor del agua, que se trata de un derecho y sobre todo lo difícil de poder cumplirlo. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus observaciones, sus críticas. Y si me acompaña, vamos a ver algunos datos de contexto sobre la problemática del agua para empezar, para arrancar directamente aquí en nuestro foro con nuestra discusión de hoy. Las visiones sobre el futuro de México coinciden en advertir que los próximos años, una de las batallas que tendrán que librarse, y particularmente la Ciudad de México, serán por el agua. Ya hoy, 15% de los habitantes de la capital se despiertan sin agua en sus casas y en la temporada de estiaje el problema del desabasto se agrava por la falta de recarga de mantos acuíferos y las fugas en la red. En el país, más de 9 millones de habitantes carecen sin agua. La escasez del agua se potencia cuando se mezcla con problemas como la falta de control sobre el sistema de aguas, como pudo apreciarse en la Ciudad de México a principios de mes, cuando se detectó que 50 puntos de la red hidráulica fueron cerrados intencionalmente, también porque el tema fácilmente se politiza en un periodo electoral como este. La capital sufre un déficit de recarga de los mantos acuíferos de al menos el 60%. Por ello, se deben impulsar políticas públicas y proyectos enfocados a la infiltración a los acuíferos y de tratamiento de aguas residuales. Al mismo tiempo, será necesario resolver la mala distribución del agua en la capital por un crecimiento urbano desordenado y reparar la red hidráulica en la que la pérdida de fugas es equivalente a 12 metros cúbicos por segundo en promedio anual, lo que es equivalente a la cantidad que se trae del sistema Cutzamala. Pero el problema del agua no se restringe a la capital. En el altiplano y norte del país hay carencia de agua y la situación habla por sí misma del potencial del conflicto que implica y la facilidad para volverse tema de confrontación y pelea. La grave situación deberá reflejarse en la nueva Ley General de Aguas, actualmente en la Cámara de Diputados, que ha generado fuertes polémicas por introducir la participación privada en el manejo del líquido. El agua es un derecho humano. Puede decirse que está entre las prioridades del país si en los últimos años se han cancelado importantes obras de infraestructura hidráulica y en general la caída de la inversión pública ha secado los proyectos para el mejor acceso. Óscar Monroy Hermosillo, investigador del Departamento de Biotecnología de la UNAM, dijo que en la ciudad se extraen por medio de pozos 16 metros cúbicos por segundo de agua, pero solo se recargan 10. La diputada local del PRI, Wendy González, presentó una iniciativa para castigar el cierre intencionado de válvulas de agua y pide una condena de 5 a 15 años y suspensión de derechos políticos de 1 a 7 a quien con el fin de alterar la capacidad del gobierno entorpezca la distribución del agua. Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, señaló que ya se empezó a gestar una estrategia orientada a desestabilizar a los gobiernos y a generar una molestia en los vecinos con una clara intencionalidad política. Eduardo Cota, director de conservación de Pronatura, indicó que el altiplano y los estados del norte del país son algunos de los más afectados por la escasez del recurso. Dijo que son zonas con poca precipitación en donde el consumo humano de extracción de los acuíferos excede por mucho la capacidad de recarga de los mismos. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que a usted le preocupa particularmente, un tema cotidiano, un tema de todas las casas y sobre todo un derecho. Generalmente no se ve como tal, pero es de hecho la dimensión que tiene. Es un derecho y es el derecho al agua. Vamos a alejarnos, digamos, de visiones catastrofistas y pongamos solamente para arrancar un par de datos para desde ahí tratar de construir una explicación y cuáles son las políticas que se necesitarían para enfrentarlo. En la Ciudad de México, aquí en la capital, 15% de los hogares no tienen agua
cuando abren el grifo de su casa por las mañanas. Y esta cifra en el país alcanza a 9 millones de personas. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros para entrarle a tratar de qué se puede hacer, qué se está haciendo aquí, qué no se está haciendo en México, pero qué sí se está haciendo en otros lugares, cuáles son las respuestas que se están dando. Y por eso me da mucho gusto que esté Roberto Olivares, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. Pero además, una cosa que me parece muy interesante, me estaba comentando hace un momento Roberto, él está en el Consejo Mundial del Agua, acaba de llegar de Brasil y trae también buenas experiencias de lo que se está haciendo en otros lados. Muchas gracias de verdad, Roberto, por estar con nosotros en martes de Semana Santa, que además... No, por favor, todos los días semana de sequía, además, porque siempre hay estiaje en esta época. Y usted ya la conoce, ya había estado con nosotros. Brenda Rodríguez, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Buenas noches, muchas ¿Cómo gracias. estás, Brenda? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Déjenme arrancar con esos dos datos. Esos dos datos y lo que hay detrás de ellos son decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que se necesitan en este país? Bueno, mire, yo abonaría, Pepe, porque diste un dato preciso, pero hay algo que puede y debe preocuparnos más. Del suministro de agua en el país, incluyendo la Ciudad de México, solo el 14% recibe agua los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Wow. ¿7%? No, el 14% recibe las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así es. de la población total del país. Así es. A ver, vamos para 130 millones, ¿no? 120. 120. Dejémoslo en 120 que el INEGI calculó el año pasado. 120 millones, 14% son 12... Como 19. Menos de 20 millones. Así es. Menos de 20 millones de mexicanos tienen agua corriente permanente. Sí. 24 por 365. Sí, los 7 días de la semana. Ese es creo, un dato mucho más... Yo no quería asustar al auditorio. No quería catastrofismos, pero porque es suficientemente elocuente. Sí, yo diría que los otros hogares que reciben agua tandeada, cuando hay disponibilidad, cuando hay... todo está en orden alineado, cuando hay alineación y no es época de estiaje, pues la reciben con dificultades. Eso creo que abona al dato que referías, pero me parece más preocupante esto. Y ahora tendríamos que hablar no tanto de la cantidad, sino de la calidad del agua, aunque nosotros consideramos que si tú haces un muestreo de la potabilizadora, sacamos agua de norma la 127, de calidad del agua, pero la tenemos que meter a la red primaria, a la red secundaria, a la toma domiciliaria, a las casas, y ahí es donde tendríamos ya problemas. ¿Y ya te sale como en Iztapalapa de Tamarindo? Bueno, ya sale así porque tiene componentes ferrosos, o sea, si tú la dejas sin cloro, no se te va a oxidar. Entonces, Pepe, le metes este cloro y se te oxida porque tiene mucho material ferroso. Entonces, es agua, le pones un componente cosmético, que es caro, y te queda igual que la que se distribuye en otras partes de la ciudad, ¿no? Ok. Bueno, ya eso... Dos datos. También hay que mirarlo en términos de la complejidad que somos en este país. Tenemos población urbana, que es casi el 78%, y además en población rural. Si ahí vemos cómo está el acceso a servicios de agua entubada, que no es agua potable, ¿no? Como bien lo acaba de señalar Roberto, en términos de acceso al saneamiento, para complementar el dato que querías, más de 13 millones de personas, según la Conagua calculaba hace un par de años, todavía el año pasado estaba actualizando las cifras, que no tienen acceso a drenaje. Y esto quiere decir que entonces, cuando hablamos del servicio del agua, tenemos que hablar también del servicio del saneamiento, porque puede que tú a lo mejor tengas estos problemas de mala calidad, que no te llega, que es agua tandeada, pero que además a lo mejor vives cerca de una barranca o cerca de, o careces del servicio de saneamiento, pues ahí hay grandes complicaciones y que esto tiene una gran repercusión en términos de la calidad de vida de las personas y que hay personas efectivamente donde no reciben el agua, como tú bien refieres, no le abren, pero que hay otras, en esta ciudad tenemos muchas colonias, ¿no?, donde se
recibe el agua tandeada. ¿Y qué es esto? Es decir, que reciben agua a lo mejor hoy 2 horas, pero que no hay una seguridad de que mañana sean 2 horas. Y esto tiene la incertidumbre total, del agua. pero eso tiene una incertidumbre muchísimo más fuerte para las personas que se encargan de acarrear el agua. Y eso tiene rostro y tiene cuerpo de mujer y de niñas y de niños, porque en el imaginario de la gestión del agua, pues se abren los tandeos, se toman esas decisiones porque alguien va a abrir el agua, alguien en comunidad rural va a ir por el agua. Y eso pues tiene repercusión en términos de la mala calidad de vida que pueden tener las personas cuando no tenemos agua de buena calidad en términos de disponibilidad, como a lo mejor la tenemos nosotros, ustedes y yo. A lo mejor es muy fácil que la abramos en nuestras casas y tenemos agua y no amanecemos pensando, hoy no va a tener agua. Hay muchas personas en este país que les sucede así. A ver, estos datos me llevan a preguntarte, a ver, ¿será que en efecto hacia el futuro en este país tengamos que acostumbrarnos a vivir con poca o sin agua? Y estoy pensando, el ejemplo con el que nos están tratando de hacer un parangón es con Ciudad del Cabo. Claro. ¿Es justo, no es justo? ¿Tenemos que prepararnos para eso o todavía hay tiempo para tomar las medidas necesarias? Mira, hay tiempo y hay recursos para hacerlo, Pepe. Hay tecnologías. O sea, yo puedo usar un agua 11 veces, como en Japón, una misma agua. Perdón. Aquí la usamos una sola vez y a veces la tiramos. Es un producto, el único producto que sin ser usado lo tiramos. Fíjate, y nada ni más. Siquiera, por ejemplo, en el caso de la ciudad, para recargar acuíferos, lo pierdes. No, ese es un problema. El tema de recarga debe ser con base a normas, o sea, no es común. Hay ciertas cosas que a nivel internacional no se permiten, como es este tema de tratarla a un nivel terciario. Lo puedes dejar a disposición, pero no se permite. ¿Cómo están intentando evitar el colapso en Ciudad del Cabo? Mira, platicando con la gente de allá ahora en Brasilia, pues ellos argumentan y todo el mundo que se mueve en el tema de gobierno tiene una justificación, una explicación. Varios elementos se conjuntaron. Está resolviendo la problemática en la medida de las posibilidades, pero la disponibilidad es la que les ha fallado. O sea, no tienen, están abatidos los pozos y no les ha llovido y hay problemas reales de sequía extrema. Entonces, o sea, pozos secos. Así es. Entonces, aquí tenemos un problema en otra dimensión. Aquí estamos trasvasando agua del Balsas, una parte, seguimos sacando agua del subsuelo, otra agua se recibe del norte del Estado de México, pero en general lo que estamos haciendo es abusando de la cuota de consumo. Estamos sobre el orden de 300, 350 litros por persona por día. Y si tú preguntas en Europa sobre cuánto están, pues no rebasan los 150, 170. O sea, mucho. A ver, ahí estamos tirando el agua, en efecto. No la estamos utilizando, pero no recarguemos en el tema del uso público urbano, porque estamos tirando el 80% en el campo, que ese sí es un tema. Es producir alimentos. Dice que se recarga. Bueno, estamos produciendo alimentos sin duda, pero con tecnologías que no están tan de última generación. Los canales no están revestidos, en fin, se pierde del 100% del agua disponible para producir alimentos, Pepe. Es el 80% del agua disponible, de ahí se pierde una gran cantidad, casi el 80%. A ver, avanzando un diagnóstico, hay dos broncas. Y yo también quisiera apuntar, esos 300 es un promedio. A lo mejor personas que vivimos en Coyoacán, en Miguel Hidalgo, a lo mejor si sacamos el promedio sí, pero hay delegaciones donde al día tienen acceso a menos de 40 litros de agua. Puede ser, claro, Iztapalapa es un ejemplo, pero cada vez más estamos encontrando zonas rurales, conurbadas, que tienen muy poco acceso al agua. El año pasado, seguramente recordará el auditorio que vino el relator de Derechos Humanos, ¿no? Leo Heller, y él hizo, y le invitamos como sociedad civil, tuvimos la oportunidad de trabajar muy cerca con él y con su equipo, y lo llevamos a Iztapalapa, pero lo llevamos a Xochimilco, a donde hay fotos impresionantes, donde pilas de tinacos donde la gente no tiene agua. Entonces, ese promedio, claro, pero no para todas las personas que vivimos en México, pero en a la ver, ciudad. Aunque sea un promedio y hay un problema de mala distribución, sí hay una problemática. Hay una problemática. Ante la falta de agua, hay sectores que están tirando el agua. Claro, pero y Roberto pone sobre la mesa, en el caso del campo, 80% por malas tecnologías también se están tirando. Y ahí la pregunta directamente contigo es, a ver, si es un derecho, quien está haciendo mal uso de un derecho
¿cuál tendría que ser la respuesta del Estado? Estamos hablando del agua, Brenda, me quedé contigo. Sí. Y, a ver, sobre la mesa está, sí, el exceso, en algunos casos, del consumo, por ejemplo, en las zonas urbanas más, digamos, con mayores recursos. En el campo, 80% de Cerro Roberto se tira. Y ahí el tema es cuál es el papel que tiene que hacer un Me Estado. voy a pasar a los datos y decir Vienes. también que el uso, bien lo acotaba, está en términos de uso agrícola, es el 70%. Hay un 10% del agua que tenemos en México que se utiliza para la industria. Y ahí vale decir que tenemos, desafortunadamente en México, permisos y concesiones para minería a cielo abierto. Y solo decir que la minería a cielo abierto utiliza muchos millones de agua limpia, que podría ser destinada para consumo humano. El fracking, Pero, que a es ver, para ¿a sacar eso el te gas. referías? Ese es otro tipo de industria. Es otro tipo de industria. El fracking requiere más de 23 millones de litros de metros cúbicos de agua, más un compuesto de más allá de 750 químicos para extraer gas. Esa agua, realmente lo que nosotros estamos diciendo, en vez de utilizarla para sacar un gas, tendría que ser utilizada para uso personal y doméstico. Por eso hay que abonar en estos actores que nos planteaba. Hay otras actividades y que no solo es el uso personal y doméstico y público, que somos los que utilizamos el agua. Nosotras, desde la COMDA, para nosotras, efectivamente sabemos que tenemos fenómenos donde a veces tenemos más lluvia, menos lluvia, pero para nosotras, por lo menos en la Ciudad de México, no es un tema de que haya escasez del agua, sino que es un tema de cómo se toman las decisiones, cómo está distribuida el agua, y allá hay distribución inequitativa. ¿Y cómo se toman? A ver, ¿cómo se toman las decisiones? Ese es el tema. ¿Cómo se toman y por qué la distribución Porque nosotros hemos inequitativa? estudiado, por ejemplo, delegaciones con mejor estatus económico, como Miguel Hidalgo, referidas a Iztapalapa, pero podríamos llamar otro. ¿Por qué las decisiones? Y que no solo pasa por decisiones técnicas, pasa por decisiones de clase media y clase pobre. O sea, esto que yo les decía, del imaginario, ¿qué está pasando ahí? Político también, claro que pasa por eso. Y la pregunta que tú hacías, ¿cuál es el papel del Estado? Recordemos que en términos de derechos humanos es el Estado, son las instituciones las que tienen que garantizar que en las colonias, que ustedes, que nosotros, que en todos los sectores tengamos acceso al agua de buena calidad, de buena disposición, como tú lo planteas. Y ahí, cuando hablamos de actores, claro, cada quien tiene un papel diferente. No es el mismo papel que tienes tú como comunicador, la sociedad, Roberto de Ana, sino el Estado. Cada figura, claro que tenemos un papel y tenemos una responsabilidad. Pero, a ver, por lógica, yo tendría que pensar, todas las autoridades tendrían que estar interesadas en que haya un suministro suficiente y en satisfacer el derecho al agua, porque iría en su propio beneficio. Te lo respondo, mira. ¿Dónde se pierde? Mira, es que nunca se rompe nada. Antes de la Declaración de Naciones Unidas en relación al derecho humano al agua, teníamos y seguimos teniendo algo muy real. Los servicios de agua potable y saneamiento son un monopolio del Estado. Por tanto, el Estado tiene que garantizar estos servicios. O sea, y el Estado somos todos. Pero aquí hay un dato que todo el mundo sabemos. Quien se asume el derecho del Estado es la Federación. Entonces, por tanto, tendríamos que decir, oye, pues algo está sucediendo porque no se está ordenando, debe haber una autoridad que determine los roles, los tiempos, las inversiones, en fin. Viene la declaración y nuestra legislación la asume, tú fuiste legislador tal cual, sí, y la deja chillando con los transitorios. Y estamos sin la Ley General de Aguas, claro, que va a determinar, y es un deseo, es una pretensión y es un sueño por lo pronto, no lo tenemos claro, Pepe. Entonces, o sea, a ver, tú sí ves como una problemática el monopolio en manos de la Federación. No lo veo como problemática, veo que no cumple su rol y al contrario, los derechos son progresivos, está reduciendo el año pasado el 72% del presupuesto para agua potable, para garantizar este derecho, y hoy casi tenemos el 80% en contra también. Entonces, ¿dónde está la progresividad? Estamos hacia atrás, estamos peor que antes de 2006. A ver, traemos una bronca general en el país de falta de inversión, de inversión pública en infraestructura. Así es. Tenemos canceladas por lo menos 2 obras importantes de agua. Una me parece que es Monterrey y otra me parece que es Guadalajara. Y o sea, esas son decisiones políticas. Claro. Y la otra es
falta de control de las propias autoridades. Y lo que acotaba Roberto, me parece que sí, efectivamente, en el 2012, en el cuarto constitucional, quedó establecido el derecho humano al agua y al saneamiento. Quedó muy bien, y justamente algo de lo que dice el artículo cuarto es todas las características del derecho humano al agua y que la ciudadanía tendremos que participar en la formulación de esa ley. 2012, estamos a 2018 y la Ley General de Aguas, cuyo en ese tercero transitorio lo que mandataba es hacer una Ley General de Aguas que nos garantizara el derecho humano al agua y al saneamiento, y es la fecha que no tenemos desde la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores o Senadoras una ley que se formule para contribuir a resolver estos problemas. ¿Sabemos? A ver, ese es el punto. Mucha gente lo que está diciendo es, a ver, en la ley de aguas que se está discutiendo en el Congreso ya desde hace rato, además, está ahí medio congelada, que avanza en medio de polémicas. Es un dictamen de ley, todavía no pasa a pleno, entonces digamos... Está en comisiones. Está en comisiones, a ver, está trabajando. Pero tendría que estar, a ver, lo que tendrías que estar reflejando estas problemáticas, ¿la refleja hasta donde ustedes saben o no? No. Porque aquí la discusión... ¿Qué es lo que está planteando la ley de aguas? Mira, la iniciativa... ¿Privatizar? ¿Es cierto eso? No, yo te diría con mucha precisión. La iniciativa que presentó el Ejecutivo es una iniciativa con una visión tradicional de control, eludiendo responsabilidades. De control de la Federación. Sí, muy controladora. Muy centralista. Absolutamente centralista. Y con visos de descargar responsabilidades en todos menos en quien la genera. Entonces, el instrumento no sirvió y nadie la cabildeó en la Cámara. Yo conozco bien el tema porque el día que se presentó o que se iba a presentar a pleno, estuvimos ahí hablando. Ese día yo generé un desplegado de prensa en Reforma hablando de esos asuntos. Yo no la veo tan riesgosa en términos de la privatización, no la veo tan riesgosa en términos del fracking, no la veo... Veo que está ausente el tema fundamental, Pepe, que es el derecho humano al acceso al agua en términos... O sea, no es el centro de la discusión. Sí, o sea, nada más estamos hablando de cuál dictamen de ley, la de 2015, la que está ahora como dictamen que presentó Pichardo. No hay ninguna. Hoy no hay ninguna. Hay un dictamen que presentó una propuesta de Pichardo. No, Pepe, yo te rogaría que lo conozcamos. Te voy a dar los datos ahorita para que tú entres y de tu celular tú puedas opinar. Es una plataforma. Yo participo en esa plataforma. Pero si hay una propuesta de articulado. No existe. A nadie le conviene ahorita tener a final de administración o principio de la siguiente, no hay ningún dictamen ni nada. Esa ley quedó congelada. ¿Cuánto tiempo tenemos con esto? ¿Desde 2014, 15? No, es que la del 2015 fue la que se le llamó la ley Convenefel. Esa ley no pasó. De la que yo me estoy refiriendo ahora son dos procesos. Este proceso es una nueva propuesta. Una es la plataforma y nosotros tenemos, la sociedad tiene acceso a una propuesta de dictamen, que es justo lo que decía, es una propuesta de dictamen, donde nosotras hemos hecho un análisis y lo que encontramos es lo siguiente. Encontramos que está enunciado el derecho humano al agua y al saneamiento y está enunciado garantizar, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a verla, vamos a darle el beneficio de la duda. A la hora de irla analizando, en uno de los componentes del artículo cuarto, plantea que se va a garantizar el derecho al servicio al agua y al saneamiento por actores públicos, mixtos o privados. Sí hay entrada al capital privado. Sí dice la palabra privada. Y la otra que para nosotras nos preocupa mucho, en términos de derechos humanos, tiene un componente de discriminación. Y el componente de discriminación, ¿cuál es? Que si tú no vives en un asentamiento regular, entonces no vas a tener acceso a servicios de agua potable y saneamiento. Y es en términos de derechos humanos, no te pueden negar el servicio si no estás en una colonia debidamente registrada. El Estado tendría que ver cuál sería el mecanismo, a lo mejor no mediante tuberías, sino mediante otros, como suele suceder en pipas, otro mecanismo. Y para nosotros eso nos preocupa muchísimo. Efectivamente no está en discusión, pero es un documento que se está trabajando y tiene referencias en esos pocos espacios de participación ciudadana, fueron expertas y están citados en la ley. Y retoma también algunos elementos de la iniciativa ciudadana que muchas organizaciones como Agua para Todos han impulsado desde el 2012. Entonces sí toma algunos elementos. Perfecto. A ver, garantizar el derecho al agua. Hablando del agua, ¿qué hacer para garantizarla? Me quedé contigo, Roberto. Detrás de los enunciados en cualquier ley sobre garantizar el derecho al agua hay decisiones políticas, hay la necesidad de señalar quién, cómo, cuándo y dónde se va a garantizar, y si estás de acuerdo con que solamente se garantice en los domicilios o en los inmuebles regulares. No, sin duda. Hay una cantidad importante de servicios que se prestan a través de prestadores emergentes.
Un gran Participa. porcentaje. Acaba de desarrollarse una reunión en Huastepec el año pasado sobre este asunto. Yo conozco a los promotores y es un tema importante. No hablemos de los prestadores oficiales, hablemos de toda la cantidad de gente que las asociaciones en las poblaciones que asumen este rol, toda vez que la parte oficial no las cubre. Los operadores de agua del país casi están establecidos en las cabeceras municipales. Okay. No ven el perímetro. Y dice el 115 constitucional que será las prestaciones de servicios por los municipios. Y no dice la cabecera, sino dice todo. Entonces, yo coincido que el tema del derecho humano tiene que abarcar toda la geografía, la geometría y lo que corresponda, porque este es un asunto de... Sí, o sea, ahí donde haya una persona tiene que garantizarse el derecho. Sí, así es, porque alguien se atrevió, algún funcionario en algún sexenio, a decir que por qué no bajaban de los cerros a las personas. Digo, es una barbaridad. También lo es prohijar y no promover que se establezcan en sitios donde estén todos los polos de desarrollo que conocíamos. Pero ahí están y hay que trabajar. Entonces, creo la parte importante de tu programa, y en ese sentido yo creo que tenemos que coincidir, es que tenemos que hacer un trabajo colegiado, colectivo, todos los actores tenemos que entrar. El que recibe el servicio tiene que aportar lo que le corresponda, pero no es la tarifa el único insumo. Si el Estado tiene que garantizar este derecho, serán los órganos de gobierno quienes aporten, serán los legisladores que generen iniciativas adecuadas y será en su conjunto el Estado quien asuma esta responsabilidad y no dejárselo solo a los operadores. Ni se está garantizando suficientemente, ni tenemos una ley que, aquí lo decíamos en el corte, creamos que pueda salir en la temporada electoral, que a lo mejor se va hasta 2020, estabas pronosticando tú. Sí, yo pienso. Explícanos cuál es el problema de fondo. Yo quisiera que no se, o sea, yo quisiera que, bueno, no que sea no es solo una exigencia, sino tenemos materiales, tenemos propuestas que hemos elaborado a lo largo de estos 10 años, donde desde nuestra experiencia de derechos humanos, de sustentabilidad, de género, ¿cómo podríamos abonar en esos procesos de construcción de ley? Entonces, lo primero que se necesita, tanto en la ciudad como a nivel federal, es abrir mecanismos de participación efectiva, claro, donde las personas, los actores, la academia, sociedad civil, estemos con posibilidad de discutir, de dirimir y de formular propuestas. ¿Han participado en esta ley de agua? En esta no, en esta porque nos parece que el mecanismo no es el adecuado, nos parece que hace falta muchísimo más amplitud, muchísimo más trabajo, más allá de revisen sobre este documento, sino trabajar realmente. En 2000, me parece que en el sexenio de Marcelo Ebrard, se abrió en la Asamblea Legislativa un proceso muy interesante, porque igual quería arribar una ley de agua, y se abrió un proceso en la Asamblea donde N cantidad de actores nos sentamos y discutimos. Esa ley se paró, después sabemos lo que pasó el año pasado en la Ciudad de México, pero quiero decir que sí es posible arribar a construcción de leyes donde el eje sean los derechos humanos. ¿Y por qué es tan importante? Porque vivimos personas y las leyes nos regulan, entonces sí nos parece que tendríamos la oportunidad como sociedad civil, como conjuntar todos esos actores, porque hay mucha experiencia y claro que también hay propuestas desde el papel, pero también hay muchas propuestas y es ahí una de nuestras exigencias, es que las leyes tienen que contener mecanismos de participación, donde podamos también presentar alternativas tecnológicas. Claro que hay tecnología, hay un montón de tecnología. El punto de Roberto. Claro, ahora díganme, pero no la gran tecnología. ¿Cuál es el horizonte de esto? O sea, ¿para cuándo ves un proceso de esa naturaleza? Mira, va de la mano con el esquema del sistema político mexicano. ¿Cómo queden las ¿quién toma las decisiones? decisiones? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién asume la toma de decisiones en función de qué? Pepe, cuando hicimos el Foro Mundial del Agua aquí en México en el 2006, el propósito no era grandes acuerdos, era situar en la mente y en la determinación de los tomadores de decisiones qué era prioridad el agua y qué tanto. Te lo digo rápidamente. Había 11,000 millones de pesos de presupuesto para el sector agua. Llegamos a sumar 58,000 millones de pesos. En 2012 empezó a bajar y ahora tenemos 15,000 millones de pesos, un poco superior al tema del 2006. Entonces, algo está sucediendo, o sea, no está situado en el Foro Mundial de Brasilia. A ver, es que ese dato es contundente. Sí, pero creo que no solo es cuestión de dinero. A ver, una política sin presupuesto son casi buenas intenciones. Sí. ¿Cómo un derecho humano, una prioridad no se refleja en presupuesto y no te preocupa? Sí me preocupa, pero para nosotras no es el eje. Claro que por supuesto sabemos que para dar grandes avances tiene que haber presupuesto etiquetado, pero tiene que ver también con disposición política. Y entonces tú puedes tener un programa fantástico, a lo mejor tú tienes un área que las existe de cultura del agua y tú por ahí puedes hacer
N cantidad de acciones con la población. ¿Para qué? Para difundir el derecho humano al agua, para dar a conocer las obras, para involucrarles en la toma de decisión. Y tú ya tienes un programa establecido. En todos los órganos operadores, en las comisiones estatales, tienen programas del agua. Nosotras hemos participado para dar charlas, y conversar con la gente. Y claro capacitación, formular alternativas tecnológicas. Y claro, lo técnico es importante, pero no es la base. Si tú estás planteando, por ejemplo, en comunidades rurales, donde el dato que comentábamos hace rato, a lo mejor arribas a sistemas descentralizados de captación de agua de lluvia. Nosotras acompañamos proyectos en los Altos de Chiapas donde, con participación de sociedad civil y financiamiento internacional, no hemos resuelto toda la problemática, porque no todo pasa por la captación del agua de lluvia, pasa por muchas acciones, pero sí contribuye un poco. Entonces, quiero decir con eso que no es solo tema de dinero, tiene que ver cómo articulas intersectorialmente con otros y con otras. Fíjate nada más. Coincides, pero más o menos. No, quisiera complementar lo que ella mencionó. El dinero no lo es todo, sin duda. Es la toma de decisiones fundada. Y estamos hablando ya del tema eje, y lo notaste, participación, gobernanza, sin duda. Pero no podemos seguir avanzando en esas condiciones, Pepe. O sea, necesitamos hacer un pacto, como el que hace décadas se realizó, para poder traer dinero del extranjero para un préstamo enfocado hacia el tema del agua, porque los recursos no están en sintonía, no los tenemos a disposición. Entonces, una política pública del agua, te doy el ejemplo, revisa el Programa Nacional Hídrico. ¿Sabes qué hace falta ahora? Levantar el 50% de las redes y sustituirlas, darle mantenimiento mayor. No hay una sola palabra y un término en el Programa Nacional Hídrico que implique la sustitución de infraestructura. Entre otras cosas porque no se ven. Esa es una lana, un dinero. La parte política que y también transformar la gestión del agua. ¿De dónde traemos el agua? O sea, en esta ciudad podríamos... Voy cerrando con una pregunta para los dos. ¿Ven que esa prioridad la tengan los principales candidatos a la presidencia o no? ¿El tema del agua lo están viendo reflejado en las campañas o no? Yo no lo he escuchado. No. Yo no he escuchado el tema en particular. No se ha transformado, tal vez ahora en el registro con la plataforma política que tú sabes tiene que registrar y ampararlos. Debe haber algo que esté de fondo, pero no lo veo. ¿Buscar la letra chiquita? Creo que ahí tienen temas, si efectivamente las campañas están por arrancar, el tema está ausente. Creo que como sociedad civil tenemos que empujar a que se comprometan. Tampoco es un tema de la sociedad civil. Claro, nosotras lo tenemos. Suficientemente. No, sí, vale, pero no es un tema extendido. Sí. Eso que logramos el año pasado con el relator de Derecho Humano al Agua, Leo Gelet, nos articulamos más de 100 organizaciones para hacer un informe. Y eso habló a nivel nacional, entonces habla de que hay un gran interés, pero que también hay una gran problemática, porque en este país existen más de 500 problemas ambientales y el 70% tienen que ver con el agua. No, pues ahí está el tema. Brenda, ya me voy. Vamos. Muchas gracias por haber venido. Brenda Rodríguez, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Roberto Olivares, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento y además miembro del Consejo Mundial del Agua. Seguimos invitándolos porque este es un tema que le vamos a dar seguimiento. Gracias a los dos por haber venido, por sobre todo usted, por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas.